Ya está, ya le ha dado lugar. Bien, ahora sí, Natalia, podés compartir la pantalla, porque está Estoy puesto mirando. tu entorno de... sí, la panza, a ver, Bien, el escrito bueno, de tu máquina es el que nos aparecía, no la panza de la máquina, pero la panza de la máquina, no sé si ahí está, estás presentando para todo. Es lo que te indica el sistema. Bien, bien, Natalia, comenzamos. bueno, como le comentaba, la idea es ver los modos de organizar el trabajo áulico. Tenemos por un lado, bueno, la cuestión de la presentación a través de proyectos y por el otro a través de las diferentes secuencias didácticas. En cuanto al trabajo en Sí, áulico, a través de proyectos. dame un segundo. Cuando nosotros miramos, y bueno, y esto va a comenzar a sucederles porque ese es el ejercicio que vamos a hacer luego que terminemos de compartir este trabajo que estamos haciendo en este momento, que va a comenzar a aparecer para ustedes. Esto viene del campo de la didáctica general y va a la didáctica que tienen sobre las ciencias sociales y la didáctica de la historia, que es la que se dicta en forma, que es la que se dicta en forma conjunta con el campo de la práctica y corre en forma paralela porque es la articulación horizontal del diseño curricular. En la vertical ya traemos la didáctica general y la específica. Las formas de aproximarnos a lo que implica el desarrollo de nuestra tarea en el espacio áulico, básicamente, tiene que ver con niveles de aproximación a lo que implica el manejo de los contenidos. Esto que apareció en la didáctica general para saber qué es un contenido, cuáles son las estrategias que han trabajado y en las ciencias sociales cuáles son las que se adaptan al campo de las ciencias sociales y entre ellas una de las ciencias sociales es la historia y luego tenemos la didáctica de la historia que ustedes han trabajado en la sesión anterior, por eso siempre les digo, si ustedes quieren el link, yo se los puedo facilitar para que ustedes lo recuerden. Y ahora estamos aproximándonos más cercanamente a lo que implica un diseño para trabajar en el aula. Antes tenemos diseños curriculares, programas por cada uno de los años de los ciclos formativos que implica la escuela secundaria, primero, segundo, tercero del ciclo básico, cuarto, quinto y sexto del ciclo superior en relación a la enseñanza de la historia. Y esta es una de las maneras. O lo hacemos por secuencia didáctica o trabajamos por proyectos, ¿sí? Y ahora sí, Natalia, con toda la carga conceptual que tienes. Natalia, Bien. una pregunta. ¿Tú estás regular? ¿Tú estás en condiciones de didáctica 3, verdad? Yo tengo que rendir didáctica de las ciencias sociales, profe. O sea, estoy Natalia, ¿tú regularizada, eres pero la tengo que que está rendir diciendo esto? final. Sí, yo, profe. Es Yo soy Natalia. de Bien, el diferentes final de carteles ciencias que por eso sociales no está. No, está bien. Estás adeudando ciencias sociales para entrar en didáctica de la historia. sí, Bien. Bien, comencemos. sí, sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo que es la didáctica actual. Vamos a partir de una visión que es aceptada socialmente, que está naturalizada, que es una idea sobre todo de Freire, la cuestión de la visión bancaria de la educación. Aquí, bueno, comparto los dibujos, sobre todo, a ver si se puede ver cómo se busca, sobre todo, posicionarse de un paradigma de los que tiene conocimiento y se los transmite a sus alumnos, habla de cómo vamos a depositar en ellos los conocimientos, por eso esa visión bancaria de la educación, buscando que los mismos tengan los mismos conocimientos, las mismas ideas, sin reflexión. Y ahí es cuestión de cómo todos los instrumentos con los que uno cuenta para llevar a cabo la actividad áulica está la mayoría regida por este tipo de visión y cómo la certificación y la acreditación siempre va a estar dirigida a la adquisición de esos conocimientos.
Lo que es necesario por ello replantearnos cómo cambiar la finalidad de la educación, teniendo en cuenta, bueno, una reflexión sobre nuestras actuaciones, los procedimientos que llevamos adelante, estos materiales complementarios, las maneras de que certificamos y evaluamos este tipo de conocimientos y los roles que habíamos del docente que sabe y el alumno que no sabe, para dar cuenta de una educación más liberadora. Para ello, bueno, vamos a pasar a implementar la cuestión de la organización a través de diferentes proyectos. ¿Qué nos plantea como primer paso? Proponer un desafío a nuestros alumnos que suponga una implicación por parte de ellos para buscar la solución y después poder comunicarlo y evaluarlo a nivel global. Esta propuesta o desafío va a tratar de responder un problema o una pregunta disparadora o algún desafío que se les plantee, pero siempre va a estar alineado a la cuestión curricular, a cómo estamos organizados dentro del currículo. Después de eso vamos a tratar de prever el producto final, ya sea que este sea previsto por el docente o sea resultado de un encuentro docente-alumnos, y por otro lado, bueno, el establecimiento de las diferentes etapas para llegar al mismo. El proyecto se trata de una actividad sobre todo creativa, por eso para establecer una secuencia, cada uno de los que llevan adelante puede ser establecer la estructura del mismo, va a estar establecido en un código abierto que es fácil de modificar, pero para ello se plantea la necesidad de siempre provocar un arranque, una respuesta, un planteo a los alumnos. La idea es siempre que esté vinculada con su vida cotidiana, con sus problemáticas, con sus realidades. Nos plantea por ahí si hemos desarrollado algún tipo de proyectos previos, que este sea en forma de espiral, que se lo tome esos proyectos para seguir profundizando. Para ello, bueno, es necesario recrear diferentes tiempos y espacios. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que nos da es la idea, si vamos a tratar de los Juegos Olímpicos, que se sientan, que son deportistas de los Juegos Olímpicos, que son historiadores de los Juegos Olímpicos, y ver cómo este tipo de proyecto abre nuevas posibilidades para el encuentro con el conocimiento. Para ello, luego vamos a tratar de hacer una búsqueda de información, ya que es el real reto del siglo XXI, cómo localizar la información, cómo filtrarla y cómo procesarla. Para ello vamos a partir de un núcleo fundamental, que es el hecho de recuperar los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos, que tiene el grupo, tratar de que colabore y crean estos nuevos aprendizajes. Vamos a tratar de reconocer aquellas fuentes, ya sea primaria, que es el esfuerzo original, directo, y las secundarias, aquellos que hacen una profundización, un estudio de estas fuerzas privadas, de estas fuentes primarias, y lo más importante, también el contacto con informantes claves, con vecinos, otros docentes, otros alumnos, para luego ir haciendo una filtración y un análisis de esa información. Como nos encontramos en la época de la digitalización, es principalmente a través de este medio, pero también, bueno, lo que tradicionalmente se hizo siempre yendo a las bibliotecas, el contacto con el material, con la forma de dividir, de identificar las fuentes, y por último, tratar de ir procesando y recuperando aquellas que nos dan respuesta al desafío que nos planteamos, siempre de una lectura crítica en relación al texto, y que nos dé las herramientas para poder participar y evaluarlo de una forma liberadora, crítica. Luego, lo importante del proyecto, del trabajo a través del proyecto, no es en sí el resultado que se va a lograr, sino el procedimiento, cómo vamos a ir evaluando, pero podemos y es necesario llevar una evaluación y una difusión del proyecto. En cuanto a la evaluación, la misma va a ser durante todo el proyecto,
vamos a tener diferentes estrategias y modos de evaluarlo. Siempre va a ser dinámica, iterativa, va a implicar un feedback, un ida y vuelta, que va a mejorar el diálogo entre estudiantes, estudiante-estudiante, estudiante-docente. Nos va a ayudar tanto a nosotros como docentes como a los alumnos ir mejorando la práctica que se va llevando en relación al proyecto. Va a suponer evaluar y tratar de transformar nuestra propia práctica docente, ver en qué aspectos podemos mejorar o seguir profundizando. Vamos a poder ayudar a los alumnos a reconocer sus competencias, sus capacidades para llevar a cabo un tipo de trabajo a través de proyectos. Vamos a hacer un clima, como decía, más colaborativo dentro del aula, vamos a poder especificar tiempos y espacios y situaciones de aprendizaje, y vamos a ver si tenemos que hacer cambios dentro de este proyecto educativo, tanto bueno, dentro del aula como a nivel global, o incluso lo que es dentro de toda la institución escolar. Esta difusión va, aparte, una vez evaluado este proceso, va a permitir tener contacto con otros estudiantes y docentes, y también es un tipo de difusión interna, como dice el texto, pero también vamos a poder ver y dar a conocer a nuestra familia y comunidad, lo que va a permitir que los alumnos se sientan más implicados, se sientan más comprometidos, se sientan más estimulados a buscar resolver ese desafío. Va a permitir mejorar el autoestima, sintiéndose parte y realizador con lo del proyecto. Va a permitir que las familias reconozcan cuál es el rol de la escuela, va a permitir favorecer el debate, de incluir a la comunidad dentro de la escuela, y a su vez la sociedad en sí, la familia va a poder reconocer qué hace el docente, qué hace el centro educativo, cómo se va logrando una relación en comunidad y familia más profunda, comunidad, familia y escuela. Además, el trabajo áulico por proyecto, vamos a encontrar otro tipo de forma de abordar el aprendizaje que pueden encontrar cierta convergencia o cierto desarrollo dentro del trabajo áulico. Como marcamos en un principio, al tratarse de una actividad creativa, podemos tomar los aportes de otros modos de organizar el aprendizaje. Tenemos por un lado, bueno, el basado en los problemas, que se trata sobre todo en un acercamiento al mundo real, por lo cual es un proceso en donde vamos a especificar una hipótesis, vamos a tener nueva información, otra hipótesis, entonces va a ser una cuestión interactiva, constantemente buscando soluciones, vamos a poder contextualizar el fenómeno y saber que se forma de una realidad más grande. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en retos, es a partir de un análisis global. Vamos a tratar de buscar y especificar cuestiones más locales. Un ejemplo sería, el ejemplo básico es el de la contaminación. Por ejemplo, de la historia vamos a ver cómo la evolución de la contaminación en relación a nuestra ciudad, cómo fue históricamente evolucionando ese problema. Va a ser una cuestión de co-creación, ya que el docente y el estudiante van a ir creando y viendo cómo podemos solucionar esa problemática, y siempre el docente va a ser un guía y un andamiaje en el aprendizaje. Por otro lado, resalta muy bien en los videos la cuestión de un nuevo desafío que se produce, que es la cuestión de la gamificación y el juego. El ser humano siempre ha jugado, pero a través de esto lo va a poder incorporar como elemento de aprendizaje, con un valor tipo educativo, creando diferentes situaciones que incidan en el aprendizaje, o ya rediseñando ciertos juegos existentes. Por ejemplo, bueno, de la historia hay muchos juegos en relación a las guerras, a la Edad Media, que podemos utilizar y rediseñar para implementarlo dentro de un proyecto. Y luego, bueno, la cuestión del pensamiento, que tratar de romper esa visión bancaria que hablamos recién y empezar a usar un tipo de razonamiento más científico, a cuestionarse los pensamientos, a generar nuevos razonamientos, y que este siempre responda a criterios de calidad. Como bueno, el fin en sí es tratar de crear nuevas situaciones de aprendizaje donde la experiencia
suponga implicación y suponga también una experiencia educativa memorable, una reflexión desde el niño, desde su particularidad, desde su lugar de origen. Para ello, bueno, además plantea 3 estrategias interesantes, que es la cuestión, bueno, del portafolio, la rúbrica y el diario de aprendizaje. Este portafolio, por ejemplo, durante el proyecto vamos a ir recogiendo y recogiendo los diferentes materiales y productos que van surgiendo, va a permitir impulsar que interactuemos alumnos con alumnos, alumnos con los docentes, y nos va a ir permitir reflexionando y mejorando la práctica, profundizando conocimientos. Bueno, después tenemos la rúbrica, que es donde vamos a interactuar los elementos que queremos evaluar, los niveles de ejecución que vamos haciendo de las diferentes tareas, y vamos a describir los desempeños de los sujetos involucrados. Y por último, me parece no menos importante porque es hacer siempre una tarea con otros sujetos, con otras realidades, es necesario ir contextualizando esta práctica y tanto estudiantes como docentes ir reflexionando cómo se va llevando el proceso, cómo nos sentimos con cada actividad, con cada acción, y para ello planteé la idea del diario de aprendizaje. También es una cuestión, una práctica de escritura y reflexión sobre todo el proceso de aprendizaje. Y así vamos a convertir el aprendizaje en una experiencia personal e integral. Va a tener la característica tanto del contexto, de los alumnos, de las situaciones particulares, la situación histórica y personal de cada uno de ellos. Despeinada. No le escucho, profe, no le escucho. Perdón, ¿vas a continuar con lo que implica secuencia? Sí, profe, deme un segundito. Bien, en cuanto, bueno, a las secuencias didácticas, vamos a tomar los aportes de Valeria Barsolá, que tomó Barsolá dijo algo así, Valeria, la propuesta del doctor Horacio Ferreira, que nos habla acerca del oficio del enseñar, y cómo la planificación es un ejercicio de imaginación y toma de diferentes decisiones. Nos dice de estos son los saberes disciplinares pensados en un contexto. Vamos a reconocer la secuencia didáctica como un modelo de planeamiento estratégico que propone diferentes tipos de intervención y acción del docente, forma de participación de los estudiantes, forma de vincularse con el conocimiento y el desarrollo de diferentes capacidades. La planificación anual, tenemos entonces, es una planificación de alcance más general, mientras la secuencia didáctica es de una unidad de planeamiento de menor alcance, donde se va a seleccionar algunos aprendizajes y contenidos para trabajarlo en profundidad y en extensión. Bueno, ¿qué supone entonces las secuencias didácticas? Por un lado, la creación de escenarios de aprendizajes, es decir, de diferentes situaciones en donde vamos a tratar de poner en contacto a los alumnos con el conocimiento a través de diferentes formas, seleccionar aprendizaje para abordarlo en lo que es su extensión y profundidad, es decir, que se va a relacionar, cada actividad va a tener un sentido en sí mismo y se va a relacionar con el otro para ir profundizando y extendiendo el tema, y va a favorecer la profesión de saberes y el desarrollo de capacidades a través de diferentes prácticas. Bien,
Para construir las secuencias didácticas tenemos que tener los propósitos, los cuales van a ser definidos a partir del diseño curricular, el proyecto institucional y la planificación actual, los objetivos que refieren a los procesos de los estudiantes y a qué queremos lograr con ello, una selección de aprendizajes y un diseño de diferentes actividades. Supone sobre todo una hipótesis de trabajo donde vamos a ir pensando las diferentes tensiones y posibilidades e imposibilidades de la realidad. Vamos a ir viendo cómo vamos a tratar de vincular los contenidos con la realidad de los alumnos, con sus historias personales y sociales, y configurando diferentes escenarios posibles. Bien. Bien. Muy bien. De y debe ser el viento, hija. Es fuerte el viento en ese lugar, me imagino, en este momento. Bien, ¿quién continúa para que comparta pantalla? Nicolás, Renzo, Candela, Eve. Bien, Renzo. Yo no voy a subir el PowerPoint, estoy usando el teléfono y a crédito, así que voy a hacer lo más breve posible para poder explicar. No tienes Renzo, ¿no tienes para compartir? No. No. Bueno, entonces esperamos al final. Nicolás, ¿tienes para compartir pantalla para que compartas tu trabajo? Nicolás. Sí, Nicolás. profe. Sí. Por favor, compartinos tu trabajo en la pantalla. Ya voy a ver cómo es. Bueno. ¿Tengo que ir a toda la pantalla o una ventana? A la ventana que tú tienes que... ¿Qué programa? ¿En qué programa has preparado? ¿Está en Power? PowerPoint, sí. Te lo va a levantar si está en el escritorio de la máquina. Y si lo tenés en pantalla, computadora, del celular. Ahí. A ver. Ahí viene. Muy bien, Nicolás, al primer intento. Nicolás, levanta tu cámara para que te tome el sistema. Estás con el avatar. Bien. Ahí. Ahí está. Muy bien, Nicolás. Comencemos. Ya estoy nervioso con el simple hecho de dar después de Nati. No, por favor. Cada uno de ustedes asume lo que ha trabajado y miraremos qué cosas no están afianzadas y cuáles sí, porque luego tenemos que ponerlo en práctica, así de simple. Claro. Y si no, tendremos que retomar, reforzar, reconstruir y todo esto que ha dicho Natalia, porque estamos en una etapa de aprendizaje, de que ustedes puedan manejar las dos que menciona, todo lo que es la documentación que maneja provincia en relación a qué se espera con relación a la escuela media, en relación a lo que implica la docencia y la programación de la enseñanza, para alcanzar estas metas 2030 que se denominan. Y estas son las dos propuestas, ¿no? Entonces, sí, estamos aprendiendo nosotros de este lado, y los alumnos en algún momento, cuando tengan como profesores, trabajarán con lo que nosotros les propongamos. Esto que implica la secuencia y lo que implica trabajar con un proyecto. Sí, sí, eso me quedó bastante más en claro ahora después de escuchar a Nati. Bien, Nicolás. Bien. A ver, ahí. Nada más que quiero hacerlo un poco más chica la ventana y no puedo. Y no, me parece que ya está chica. Mírala acá en el símbolo que tiene, yo creo que ya está pequeña. Sí, si no te va a tapar. Sí, yo creo que sí. No sé. Bueno, creo que voy a dar así sin ver lo que pasa. Pero se ve bien ahí. Bien. Bueno, para trabajar con las diapositivas, bueno, trabajamos de los videos que usted, profe, nos pasó por link, por el link de YouTube. Me costó muchísimo encontrar el orden,
Así que, pero gracias, bueno, también a la ayuda de los compañeros y bueno, por lo que vi de Natalia, creo que el orden que he utilizado dentro de todo creo que es el correcto. Nicolás, ¿vos suponés que ese desorden es azaroso o que es a propósito? También para vos, Natalia. Y mire, tenía por lo menos una numeración. Había, o sea, desde YouTube, es decir, te da una numeración para ver los videos, pero el nombre, el título tenía otra numeración. Así que ahí me perdí un poco, pero no podría saber si es que fue a propósito o cómo. Natalia, ¿qué pensás? Ah, no, yo seguí el título de las diapositivas de los videos, digamos. Igual es como que Buen traje. cada uno de los videos vuelve a repetir la idea, alguna idea ya he puesto en otros videos. Sí. Es como que siempre vuelve a la cuestión de la creatividad, del fin, de la implicación de los alumnos, siempre vuelve a esa idea de lo novedoso, digamos, de la didáctica proyectual. Sí, ese desorden es a propósito, en realidad adentro tiene todo lo que es el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Y una vez que vos comenzás a desandarlo, te propone cómo es que vos haces que los alumnos ingresen en la situación de aprendizaje. Y ese ingreso es a través de un problema que lo distingue la secuencia didáctica. Si lo pueden mirar, claramente se distingue de lo que implica la secuencia didáctica, porque ahí hay que dejar que ellos descubran o nosotros tener la habilidad suficiente para plantear un problema, ¿sí? Que es lo que va a ser trabajado a través de la didáctica proyectual. Además, la didáctica proyectual no se trabaja en solitario. Hay una construcción que tiene que ver con varios espacios curriculares, es multidisciplinar, transdisciplinar, codisciplinar. Hay quienes prefieren y dicen disciplinar. Yo ahí me voy a abstener porque para que nosotros hagamos una transdisciplinaridad tenemos que encontrar ciencias afines, sociología, centrar en el campo de las sociales en un mismo año para poder encontrar método y objeto. Y qué tipo de metodología vamos a trabajar desde lo que nosotros propongamos. Vamos a suponer, nace en historia. ¿Sí? Que hace un momento Natalia decía, nosotros podemos mirar la historia de la contaminación. No, vayámonos a algo que es muy propio de la historia y que habla por sí, por la historia. Busquemos monumentos. Y monumentos y el deterioro del patrimonio y monumentos a nivel provincial que tienen que ver con la contaminación. Y ahí vendrá biología y nos dirá qué tipo de contaminación tenemos, qué ha pasado. O sea, hay una serie de cosas que nosotros nos abocamos por el propio campo y el resto viene a trabajar con nosotros en consonancia. ¿Se entiende? Entonces, no hace falta meternos en la historia de la contaminación. No. Nosotros nos vamos a venir, vamos a suponer que vamos a la ciudad perdida, ¿la conocen? Acá la que está en Capital, bueno, camino al Rodeo, ¿la conocen? No. Sí, no. Profe, en La Quebrada. No. La Quebrada, ¿la conoces? Sí. Bien, bueno, ella en todo lo que tiene como, digamos, como muestra o lo que se deja ingresar para que uno pueda observar, más allá de que habla de una etapa histórica, cultural, ella tiene vestigios de lo que implica la contaminación y lo tiene en determinada vegetación que ya apareció sobre el predio y que no estaría, y hay una que ya desapareció sobre el predio, que sería la original y no estaría esta otra si no fuera por la contaminación. Y qué tipo de vegetación y de qué tipo de vegetación estamos hablando y de la continuidad de qué región geográfica y el tipo de población vegetal y animal. O sea, mirar todo lo que podemos mirar estando en la ciudad perdida, además de mirar la cultura aguada y saber que es un periodo, que no es un grupo humano, sino que es un periodo de la historia poblacional de la provincia de Catamarca. O sea, una serie de cosas que son
nos atañen a nosotros, y si vienen con nosotros los profes de biología, si vienen los de física, si vienen los de química, todos pueden trabajar con un mismo proyecto. Pero deberíamos encontrar el problema a resolver o qué queremos trabajar de ese lugar para que el alumno formule, porque esto tiene la didáctica por proyecto. Ella le permite al alumno tomar un cierto grado de protagonismo, ¿sí? La totalidad no lo tiene porque los contenidos ya están en un diseño y nosotros somos los poseedores de todo aquello que luego el alumno va a poder usar, porque busca fuente, porque vamos al lugar, porque consulta, porque entrevista, ¿se entiende? ¿Sí, Natalia? Natalia, estás muteada. Sí, sí, profe. Perfecto. Bien, le damos paso entonces a Nicolás, no nos demoramos Bien. más. Bueno, el paradigma de los contenidos. Bueno, este tema se basa no sé si podría decir se basa, pero desde un enfoque de Paulo Freire, que implica que él habla, bueno, de la visión bancaria de la educación, que esto sostiene, que se sostiene sobre el paradigma de los contenidos. Esta visión bancaria implica una transmisión de contenidos, o sea, a través del docente hacia el estudiante. Estos contenidos son acumulados por la sociedad a través del tiempo, del contexto, bueno, y son transmitidos hacia los estudiantes. Y para ello se generó el examen como una forma de certificar o validar estos contenidos. Pasando del paradigma de los contenidos, tenemos el paradigma de acción, que este ya es una propuesta de cambio. Este es, más que todo, es un cambio con el rol del docente, un cambio en la finalidad de la educación, que este ya implica un cambio de rol, como dije, docente, de su forma de actuar, de los procedimientos que utiliza, las materias que tienen que ser complementarias, como usted estaba explicando recién, profe, y la manera de certificar estos conocimientos. Sí, perfecto. De ahí tenemos el aprendizaje basado, o sea, después del paradigma de acción, esto implica el aprendizaje basado en proyectos, que es una secuencia de trabajo que contiene muchas posibilidades de gestión del aula y de creación de situaciones de aprendizaje. Posee una estructura flexible, pero a la vez es sólida, y utiliza problemas y casos reales para así contextualizar el proyecto. Decimos que estos problemas tienen que, o sea, estos problemas y casos reales para que implique una atracción para los estudiantes. Como por ejemplo, los ejemplos que daba usted del monumento histórico, o sea, si es un monumento histórico significativo, por ejemplo, en el lugar donde está instalada la escuela, sería mucho más significativo para los chicos. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos implica el aprendizaje basado en problemas, en retos, en el juego y el pensamiento. Que esto lo voy a desarrollar después. El aprendizaje basado en proyectos implica 3 pasos. El primer paso es el desafío, que en este es el momento en el que queremos buscar un desafío, un elemento provocador que atraiga la atención del alumno, que además este proyecto implique cómo será la dirección y la guía que va a ir tomando el proyecto a medida de que se va a ir desarrollando. Implica motivar a los alumnos y el desafío tiene que estar alineado con el currículum, que sería el marco del trabajo. Las formas de desafío podemos tener preguntas relevantes, problemas que tienen que solucionar los alumnos o un reto que vamos a plantear.
El segundo paso es el prever el producto final. Aquí es donde el docente busca crear un escenario en donde un escenario o sí, un escenario acorde, donde el alumno se sienta motivado, se sienta libre de tomar decisiones, que, bueno, se sienta adecuado, igual que a trabajar con sus compañeros. Aquí en este paso se necesita localizar, filtrar y procesar la información. Es importante que los participantes manejen las distintas fuentes de información, tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias. Valorar el aprendizaje cooperativo y los alumnos, para hacer este manejo de las fuentes primarias y secundarias, es necesario de que tengan una lectura crítica. De ahí el aprendizaje basado en proyectos, el tercer paso es el producto final. Que en el producto final lo más importante es tener en cuenta el camino que hemos recorrido para llegar al producto final. Hay que prestar atención a los aprendizajes fundamentales y el producto final habla de sí, de nuestro trabajo, de lo que hemos venido desarrollando. Pero el trabajo final, este proyecto, se finaliza a través de la evaluación de calidad y de la difusión del trabajo. La evaluación de calidad, esto implica la utilización de varias técnicas de evaluación. Implica que además dichas técnicas que sean utilizadas en diferentes momentos en este proceso de desarrollo. Es una evaluación dinámica e interactiva y a la vez estimula este proceso de participación entre los distintos participantes. Y bueno, de ahí tenemos la difusión de resultados. Tenemos una difusión interna, que es para los demás estudiantes y los docentes de la institución, y la difusión externa, que es para los demás integrantes de la comunidad en donde está integrada la escuela. El aprendizaje basado en proyectos, como dije, también implica el aprendizaje basado en problemas, en retos, en el juego y en el pensamiento. El aprendizaje basado en problemas propone que los estudiantes se acerquen a problemas y casos del mundo real, que es de carácter interactivo, por lo que los estudiantes inician un diálogo colaborativo en búsqueda de hipótesis y soluciones. El aprendizaje basado en retos se basa en el currículum. El estudiante debe elegir soluciones locales para un problema global. El docente participa como un guía del alumno en el proceso de acceder a la información. El aprendizaje basado en el juego aprovecha el potencial de juego para el aprendizaje sea efectivo y duradero. El aprendizaje basado en el pensamiento busca volcar sobre nuestro razonamiento la capacidad de pensar, mejorar con calidad y con rigor científico, así poder contribuir a un aprendizaje más significativo. De ahí el aprendizaje significa, el aprendizaje basado en proyectos implica las herramientas, el portfolio, la rúbrica y el diario de aprendizaje. El portfolio es una herramienta para recoger los materiales y productos que surgen en el desarrollo del proyecto. Puede contener dos formatos, que es el portafolio de trabajo y el portafolio de muestra. La rúbrica es una herramienta que implica, que he utilizado relacionando los demás elementos que queremos evaluar. Además, es una herramienta para la transparencia y la comunicación entre el estudiante y la familia. De ahí tenemos el diario de aprendizaje, que nos permite contextualizar el proyecto y las evidencias que vamos recogiendo. El docente lo puede utilizar para ir teniendo y tomando apuntes en cómo se va desarrollando
el proyecto. Tenemos dos diarios de aprendizaje, que es el diario colaborativo y el diario de aprendizaje. De ahí tenemos la secuencia didáctica, que es Horacio, bueno, sigo, porque ahí ya me trabé. Horacio Ferreira, Horacio Ferreira. Sí, sí está bien, Nicolás. Bien. Sí. Bueno, él piensa la secuencia didáctica como una planificación, como la gestión y la evaluación de la enseñanza como un ejercicio de imaginación y de toma de decisiones, donde los saberes disciplinares son pensados en el contexto. La secuencia didáctica es un modo de planeamiento estratégico, una unidad de planeamiento de menos desplazamiento. La secuencia didáctica supone la creación de escenarios de aprendizaje, favorece la apropiación de saberes y el desarrollo de capacidades, propone diversos modos de acción y de intervención docente, una selección de aprendizajes y contenidos y los trabaja en profundidad. Lo que hay que tener en cuenta para construir una secuencia didáctica son los propósitos, los objetivos, el aprendizaje y contenidos, las actividades y la evaluación. Los propósitos, es necesario tener en cuenta el marco de los diseños curriculares y las propuestas curriculares. Los objetivos son los logros que queremos que los estudiantes desarrollen en términos de proceso y resultados. El aprendizaje y contenidos es necesario que se organicen alrededor de una pregunta generadora. Las actividades es necesario que la secuencia se desarrolle en dos dinámicas, la continuidad y la diversidad. Y la evaluación es que debemos pensar la evaluación teniendo en cuenta los formatos pedagógicos, las acciones del docente y alumnos, las interacciones, los tiempos, espacios y el modo de evaluación. Y ahí termina mi PowerPoint. Ahí termina tu exposición. Está muy bien. Gracias, Nicolás. ¿Quién continúa? Candela, Dana, Eve. ¿Están ahí? Profe, hola, sí, yo estoy Sí. en celu, ya me fijo si lo puedo compartir, así que es la primera vez. Sí, no, sí se puede. Bueno, de paso Ya, van aprendiendo a manejar las herramientas interactivas, ya que hoy por hoy se da clase en plataformas y a las plataformas hay que poder usarlas. Y este es un momento para que ustedes tengan contacto con ellas y puedan usarlas. Y tengan la oportunidad de hacer uso de ellas. bueno, pues, ahí me fijo, profesor. ¿No? Ahí, profe, estoy. Sí, ahí Sí, está ahí. Candela. Sí, Perfecto. todavía no, estamos mirando tu celular. Estamos mirando No la se pantalla. ve, ¿Ah? no La se ve pantalla nada, de profe. Estamos mirando la pantalla de tu celular y ahora estamos en WhatsApp y ahora estamos en PowerPoint. Internet. Bien, bien. Perfecto, ahí está. Ahí está. Ok. Ahí estamos Bueno. ya. Bueno, profe, después de ver los videos que usted mandó, a mí también se me complicó primero el orden y bueno, y hasta que lo pude organizar. No, pero más allá de esto, mira Natalia, Nicolás y ahora Candela, ustedes argumentan, bueno, vamos a hacer una corrección. Las imágenes audiovisuales que ustedes han recibido tienen contenidos, ¿sí? No solo un video, porque video es un nombre genérico que no le hace justicia al material con el que ustedes han trabajado. Son material audiovisual con contenido específico de lo que implica la enseñanza en general
no estamos apuntando particularmente a la historia, porque la historia ya sabemos que tiene métodos muy particulares. Pero para el desorden que tienen, en orden de aparición, los materiales audiovisuales han sido muy correctas. ¿Cuántas veces lo han mirado, Candela? Yo muchas, pero muchas. Es decir, para estas alturas sabes tanto como aquel que aparece diciendo en ese momento que es el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. Sí. Sí. ¿Eh? Bueno, uno de los videos estamos hablando de la didáctica proyectual. Paulo Freire habla de la visión bancaria, que sostiene que los contenidos deben ser adquiridos por los estudiantes sin valor y su utilidad. O sea, el eje popular de la educación era la visión bancaria, el cual la visión bancaria nos determina cuáles son los fines de la educación, básicamente la transmisión. Y bueno, y también nos impone los roles que adoptan los docentes y estudiantes en el aula. Y también, o sea, genera una industria para la validación de la certificación de los conocimientos a través del examen o de la prueba escrita, digamos. Bueno, la idea en la actualidad es cambiar la finalidad de la educación para modificar los roles, las actuaciones, los procedimientos, las materias complementarias y la manera de certificar el aprendizaje. Bueno, el proyecto de aprendizaje es una propuesta de desafío que tiene 3 pasos. El paso 1 propone un desafío. Y bueno, las formas de empezar o de proponer el desafío son a través de, pueden ser de preguntas revelantes, un problema a solucionar o un reto. Y el paso 2 sería prever el producto final, tanto si es sugerido por el docente o negociarlo entre el estudiante y el profesor, digamos, y el docente. Y el paso 3 es establecer etapas para dar respuesta al desafío. El desafío, es importante que el desafío tiene que estar alineado con el currículum. Estructura de un proyecto de aprendizaje. Bueno, para arrancar, digamos, el proyecto es un disparador, bueno, un arranque provocador que implica convencer y persuadir al estudiante para que descubren experiencias memorables. Puede ser a través de un video, de una salida del aula. De ahí, localizar y filtrar procesos de información es un proceso clave del siglo XXI. Estructuras cooperativas, es importante el trabajo cooperativo. Bueno, esta estructura sería piensa, coopera y comparte. Esto nos permite sacar, digamos, a los estudiantes esos conocimientos previos, el cual nos facilita, digamos, en lo que nosotros queremos en nuestro proyecto, facilita, digamos. Ahí las fuentes primarias representan un esfuerzo original para generar conocimiento, artículos de investigación, puede ser datos y tablas. Y las fuentes secundarias revisan las fuentes primarias para extraer conocimiento y poder divulgarlo con más eficacia. Es importante que los estudiantes se puedan manejar entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Por ejemplo, es necesario poner en contacto a nuestros estudiantes con la información, por ejemplo, hacer entrevistas, sacar fotografías, o salir del aula, estar en contacto con la información, digamos. Bueno, el producto final, bueno, en realidad no es
bueno, no es tan importante, ¿no?, el producto final, sino el proceso para llegar a ese producto final. Bueno, las trampas de algunos del producto final son, no debemos sobrevaluar el producto final, debemos destinar más tiempo al producto final que los aprendizajes fundamentales. Tenemos que valorar el interés que propone el producto final en su justa medida. El producto final es parte del paquete de motivación que ofrecemos a nuestros estudiantes. Bueno, debemos comprobar la calidad del producto final. El aprendizaje basado en proyectos finaliza al realizar una evaluación de calidad y difundir el resultado, digamos. ¿Cómo sabemos que es una evaluación de calidad? Digamos, cuando se emplea variedad de técnicas de evaluación, cuando aplicamos estas técnicas en distintos, digamos, procesos de aprendizaje. También tener una buena evaluación también nos ayuda en nuestra propia práctica. Y difundir el resultado también es como que le da confianza, nos permite interactuar con la comunidad, que la comunidad conozca la escuela, conozca cuál es el rol de la escuela. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos, un marco lleno de posibilidades. El aprendizaje basado en problemas. Pone estudiantes se acerquen a problemas del mundo real. Por ejemplo, que los estudiantes tengan un diálogo colaborativo, puedan y que generen posibles soluciones a problemas. Y es de carácter interactivo, cuanto más información podemos, más hipótesis y generar más soluciones a los problemas. Y el aprendizaje basado en retos, bueno, surge a partir de una gran idea presente, el currículum es de local, en la cual los alumnos tienen que hacer, crear soluciones locales, digamos, poner soluciones y ponerlas en funcionamiento. El producto final siempre es la solución, la aplicación de la solución de la idea, digamos, local. Profe, no sé si me sigue. No. ¿Profe? Acá estoy, hija, nada más que le bajo el micrófono a mi computadora porque vivo en la calle Chacabuco, en pleno centro, y están en campaña política. Sí, Y pasan a cada rato con el político de turno, bueno, ciencias sociales al fin, y a cada rato pasan los del frente, de este frente, del otro frente, de la otra, y se mezclan. Digan que sí, no. Es porque no me andaba mal, me anda mal, pensé que estaba hablando sola ya. No, mi vida, y esta mañana yo no me comuniqué con ustedes porque tenía toda la municipalidad acá frente al Pasteur reclamando los salarios y no sé por qué es frente al Pasteur, pero es así. La Casa de Gobierno queda en la avenida Presidente Castillo, que yo sepa, intersección no sé de qué pasaje, pero por ahí anda, no me lo acuerdo exactamente. Y esa es una casa histórica donde se ha trasladado ahora la gobernación. A pesar de ello, la propia Casa de Gobierno es histórica. Nada más que está en remodelación, porque no sé qué es lo que va a hacer en el futuro, pero esta mañana era un escándalo. Acá al frente eran bombas, camiones y de todo. Digo yo, bueno, en fin, no se puede, porque era un escándalo. Y además esa materia exige no solamente que ustedes expongan, sino que a veces, bueno, Natalia lo sabe, intercambiamos una charla, y bueno, y de repente era un escándalo acá al frente, ya no se podía estar, y bueno, esta tarde es menos, pero sigue la política su camino, obviamente, haciendo propaganda callejera. Me imagino que ustedes también sufren la misma interrupción, al menos que en el lugar donde ustedes están sean otras las manifestaciones de la política. Bien, acá estamos, Candela, continúa, por favor. Sí, bueno, profe, bueno, y la me queda bien basado en juegos.
bueno, aprovecha el potencial del juego para el aprendizaje, ¿no? Está el juego espontáneo, que se trata más en disfrutar, y la gamificación, que es desconstruir el juego para aprender. Bueno, de ahí las herramientas, el aprendizaje basado en proyectos, que es el portfolio, que es una herramienta para recogida de materiales y productos, y surgen en el desarrollo del proyecto. Y bueno, su gran utilidad es impulsar la interacción, mejorar la práctica y profundizar en los conocimientos. Y la rúbrica es una matriz en la que se seleccionan los elementos que queremos evaluar, distintos elementos de ejecución y prescriptores de desempeño. Bueno, la rúbrica es una herramienta para la transparencia, la comunicación de estudiantes y familias. Bueno, después sería la bueno, la secuencia práctica son un modo de planteamiento directo que se inserta en la secuencias didácticas, crean escenarios de aprendizaje, permiten seleccionar aprendizajes para abordar en extensión y profundidad, favorece a la apropiación de saberes y desarrollo de capacidades, y cada actividad debe tener sentido en sí misma y en relación con las demás. Y bueno, la vinculación entre los contenidos de enseñar, aprender, realidad, historia personal, social comunitaria o experiencia de los estudiantes. Para construir una secuencia didáctica, estos serían como pasos. Propósitos, objetivos, mensajes y contenidos, actividades y evaluación. Para definir los propósitos en el marco del diseño y propuestas curriculares, el proyecto institucional y la planificación. Bueno, definir los objetivos sería lo que pretendemos nosotros que nuestros alumnos puedan alcanzar, y de ahí la selección de aprendizajes, diseño de actividades y pensar formatos pedagógicos, las acciones de docentes y estudiantes, las interacciones, y bueno, y ahí quedó, profe Power. Otra vez estoy muteada yo misma, perdón. Bien, ahora vamos, está Renzo, está Eve y está Dana. ¿Quién continúa? A ver, Dana. Dana, ¿estás ahí? ¿Desde dónde nos vas a compartir tu material? Desde la compu, pero ya le pido a mi hermano que me comparte porque no sé. No, tienes que aprender. Cuando tu hermano comparta, acércate para que lo mire. La puedes ver a la pantalla, yo te guío si estás sola. Ahí está, profe, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿has visto, Dana, cómo se comparte? Sí, profe, ya ahora ya aprendí. Cálculo. Dana, hay mucho ruido en línea. Dana, tienes Sí. mucho ruido en la línea. A ver, ya me fijo, profe. Ahí está. Dana, ¿tienes tu cámara para que la abras? Sí. ¿Tienes tu cámara? A ver. Espere, profe, que me sale la... Es que debes tener tiene el micrófono por un lado y tiene la cámara al lado. Sí, sí, sí. La pantalla. Es que claro, me sale la pantalla, entonces ya me perdí. No, mi vida, está perfecta, compartida. Ahora tienes que encender la cámara está al lado del micrófono. Ah, bueno. Ahí está. Ahora aprendí mejor.
Ahí está. Ahí está, Dana, completa. Cámara de la pantalla compartida y tú en vivo. No es tan difícil, es hasta que se acostumbran, pero ayer, a ver, la semana pasada, el viernes pasado, en una charla con mis alumnos de la práctica 2 del campo de la práctica 2, el currículum y programación de la enseñanza en matemática, una de las cosas que los advertía es que nosotros estamos trabajando en qué modalidad. Trabajando en el sentido nosotros, que los estamos formando a ustedes para la escuela secundaria. Dana, debe tener el micrófono mal. ¿Me escuchas, Dana? Sí, ahí está. Es que se debe ver ella sola, me parece, en la pantalla compartida. ¿Te ves sola, Dana? ¿Te ves sola, Dana? ¿O no puedes? No. Ah, ahí está. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. ¿Y me escuchas a mí? Yo no le escucho a ella. Y bueno, lo pongo yo de mi computadora. Vuelvo a ponerlo. No le escucho yo, profe, a usted. Bueno, tu hermano te va a poner la computadora Sí, bien. pero como mi hermano es mi compañero, así que le escucho desde su computadora. Ah, Caballero Valdés, que ha pasado hace un momento, es tu hermano. Ah, Está acá a mira. la par, así que bueno, ya lo escucho. Bueno, él es más hábil tecnológicamente hablando. Él es más hábil Sí. para todo. No, mi vida, todo se aprende. El manejo de la tecnología lo tienen que aprender porque hoy por hoy se dicta clase en la secundaria en forma presencial y en forma virtual. Sí. Bueno, profe, yo entendí tengo de diferentes formas el PowerPoint, no coincido con lo de mis compañeros. Me parece perfecto. La estructura del pensamiento es algo individual. Yo digo, ya hice macana acá. No. Ahora nos vamos a ordenar. Bueno, yo empiezo con la secuencia didáctica, que es una unidad de planeamiento de menor alcance, que selecciona algunos aprendizajes y contenidos. A ver, Dana, una pregunta. ¿Por qué has elegido iniciar por la secuencia didáctica? Porque a mí me pareció como que era más importante destacar la secuencia didáctica que lo otro que vi después. Ajá, perfecto. Ya lo vamos a ver a cada uno. Pero ahí sí me escucho. Sí, te escucho. Empiezo. Bueno, las secuencias didácticas son un modo de planeamiento estratégico, es una unidad menor de planeamiento debido a que se enmarca en la planificación anual. Selecciona algunos aprendizajes y contenidos. Hace referencia a la creación de escenarios de aprendizaje, abarca los aprendizajes tanto en su extensión y profundidad. Cuando hablo de extensión me refiero a estableciendo interacciones entre los diferentes elementos de la realidad, y de profundidad hago referencia a la progresión a mayor conocimiento. Favorece la apropiación de saberes y el desarrollo de capacidades, y brinda tiempo para que los alumnos puedan construir y afianzar los aprendizajes. Y propone una vinculación entre los contenidos a enseñar y aprender con la realidad. No sé cómo pasar a la... Tocala al costadito. Bueno, ¿cómo construir la planificación de la secuencia didáctica? Bueno, se tienen en cuenta diferentes aspectos. Primero, los propósitos, que es teniendo en cuenta los diseños y las propuestas curriculares. Los objetivos, que son los logros que los docentes esperamos que los estudiantes alcancen. Los aprendizajes, que procuran que la selección sea focalizada y se realice a partir de un tópico, de alguna pregunta innovadora o problemática. Las actividades, que son a partir de dos dimensiones, tanto de la continuidad, que es el hilo conductor entre una y otra actividad, y la diversidad, que cada actividad tiene profundidad, complejidad y una recreación. Y la evaluación,
Esta se la piensa desde formatos pedagógicos, desde acciones de docentes y estudiantes, de las interacciones, los tiempos, espacio y, bueno, los diferentes modos de evaluación. Las herramientas con las que cuentan son el portafolio, que sirve para la recogida de materiales y productos que surgen en el desarrollo del proyecto, y tiene dos caras. El de trabajo, que es que contiene los borradores, que pueden ser trabajos escritos, audios, videos, y el de muestra, que ya es cuando se analiza e interpreta el trabajo y se lo muestra al docente. La rúbrica, esta sirve para la transparencia, para la comunicación con los estudiantes y con las familias. Debe ser complementada también con una observación del trabajo que realizan los alumnos. Y por último, el diario de aprendizaje. Este permite contextualizar para que el docente pueda interpretar la producción, el camino y el proceso del aprendizaje. Bueno, hay diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje basado en los juegos. Bueno, que el juego siempre estuvo en la escuela. Hay que aprovechar los juegos para el aprendizaje. Hay distintos tipos de juegos, de ejercicio, el simbólico, de reglas, de construcción. Está el juego espontáneo, que este es un tipo de aprendizaje en el cual el foco no está en aprender, sino en disfrutar. Y la gamificación, donde se utilizan reglas, recompensas para proponer el aprendizaje. Tenemos el aprendizaje basado en retos. Este está ligado a las TICs, surge de una idea de carácter global. El docente guía al estudiante y se produce un proceso de co-creación, tanto entre docentes como estudiantes. Y crece a partir de los recursos digitales. Luego tenemos el aprendizaje basado en el pensamiento. Este quiere volcar sobre nuestro razonamiento el escepticismo y la detección de falacia para ayudarnos a pensar de una mejor manera. Utiliza la secuencia del razonamiento científico y el docente debe plantearse 3 momentos en relación con el pensamiento que quiere generar en el aula, que es cuestionar, planificar e investigar. Luego tenemos el aprendizaje basado en problemas. Este surge en el contexto de la educación superior y en el ámbito sanitario. Propone que los estudiantes se acerquen a problemas del mundo real y los estudiantes deben dialogar de manera colaborativa, generar hipótesis, generar soluciones a los problemas que se han propuesto. Luego tenemos la didáctica proyectual, que Paulo Freire, él llamaba visión bancaria de la educación, a una forma de transmitir conocimientos de docentes a estudiantes. Hablaba de los roles en el aula, tanto del docente como del estudiante, y se apoya en los libros de texto, en los dispositivos electrónicos. Bueno, esta visión se sostiene del paradigma de los contenidos, el cual es una manera de pensar y actuar que no cuestiona que los contenidos tienen que ser adquiridos por los estudiantes sin valorar la utilidad del mismo. Y es importante, bueno, él señala que hay que pasar del paradigma de los contenidos al de la acción, el cual ya cambia la manera de pensar y de actuar, cambia la finalidad de la educación, se utilizan otros procedimientos, ya se intenta cambiar el rol del docente y del estudiante. Y tenemos también el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, el arranque del proyecto de aprendizaje es un desafío, este es el primer paso. Hay que proponer un desafío a los alumnos. Este puede adoptar 3 formas. Puede ser una pregunta, puede ser un problema o un reto. Los estudiantes tienen que enfrentar el desafío, buscar información y dar respuestas. Luego tenemos el producto final. Este puede ser sugerido por el docente o negociado por los estudiantes, genera implicación por parte del alumno y es la pieza clave en la difusión del proyecto, y lo que es importante en esto es el proceso. Y luego tenemos la evaluación de calidad. Bueno, esta tiene en cuenta la variedad de estrategias de evaluación, una dinámica interactiva, promueve el diálogo, es transformativa, cambia la manera de ayudar a los estudiantes, mejora el clima de las clases y cambios en el proyecto. Y es importante también difundir el esfuerzo, tanto de los estudiantes como de los docentes.
tanto que sea una difusión interna o sea dentro de la escuela, tanto por los docentes, los estudiantes, y una difusión externa que tiene que ver con la comunidad, con las familias. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos es un desarrollo, permite el desarrollo profesional e institucional. Bien, no lo saques. Una pregunta, Dana. No, Dana, mírame. ¿No me escuchas? Dana, no lo muevas, no lo saques. Déjalo ahí un minuto. Sí. Una pregunta, Dana. ¿Tienes didáctica general y didáctica especial de las ciencias sociales? Sí. ¿La tienes cursada y aprobada? Sí. Sí, Dana. Lo que quería... Bajar el micrófono para que no rebote, porque está acabando. Ahí. Esto lo... perdón, me escucho como eco. Sí, es que yo no la puedo escuchar desde mi computadora, por eso la estoy escuchando desde la par. Bueno, entonces bájala para que no se grabe en eco y después lo puedes ver. Bueno, escuchamos. Bueno, voy a escuchar desde... Bien. Este es el planteamiento. Mira, porque ella es la que me sorprende, es la única de la que venimos hasta este momento trabajando que aparece por secuencia didáctica. Y luego recién viene trabajo por proyecto, pero luego de que aparecen los distintos tipos de aprendizaje. Ese orden no es casual, responde a una estructuración del pensamiento que lo hace la didáctica general y la didáctica específica. ¿Por qué? La pregunta para todos. ¿Por qué será que lo estructura de esa forma? Y no han comenzado por proyecto. ¿Qué encontró Dana en la secuencia didáctica que a ella le pareció más importante? A ver, Natalia. Profe. Que va de lo más particular a más general. No, pero... Profe. Sí, Eve. Sí, bueno, yo a medida que estuve viendo todas las exposiciones de los más chicos, fui percibiendo, no sé si estará bien lo que yo vi, es el tema este de que dentro de una secuencia didáctica nosotros podemos trabajar a partir del proyecto. ¿Va a eso lo que usted pregunta? A ver, termina de expresarte y yo después de que ustedes hablen, yo ya integro. A ver. Claro, o sea, tenemos la secuencia didáctica, así que es un tipo de organizar el contenido, y una vez que nosotros optamos por digamos, tomar la secuencia didáctica, a través de las, o sea, en medio de la secuencia didáctica nosotros la vamos organizando para, pasa que se me fue la idea, pero en sí es basarnos, hacer la secuencia didáctica en base al proyecto de aprendizaje, ya sea por el reto, por el juego. Bien, una buena opinión. ¿Renzo? Bueno, profe, yo lo quería decir de que es un modo de planteamiento más directo, es una parte para poder seleccionar los distintos aprendizajes, donde ella ve cómo poder crear esos espacios. Yo lo veo desde esa perspectiva, para ver cómo los plantea ella, los problemas, los juegos, y cómo va creando las distintas ideas, cómo va englobando y coleccionando esos aprendizajes. Bien. Candela. Profe, tal vez porque ella cree que, bueno, mi pensamiento capaz que después también como Eve más o menos coincide, que tal vez podemos con la secuencia didáctica trabajar los proyectos dentro de la secuencia didáctica, digamos. No sé si me comprende. No, totalmente, Candela. A ver, Nicolás. Nicolás, ¿estás ahí? Profe, sí.
A ver, Sí, dame, estaba escuchando. a ver, dame tu opinión. Yo, sinceramente, creo que fue suerte lo que hizo la Morena. No seas malo, Dios mío. Bueno, a ver, yo me quedo con Candela. Ustedes luego van a volver a escuchar la Candela y van a escucharla a Dana, porque cuando se tiene una estructuración del pensamiento pedagógico, didáctico, desde la didáctica general y la didáctica de las ciencias sociales, resulta que sí, Candela, el proyecto puede estar dentro de la secuencia didáctica, ni más ni menos, ¿sí? Y sí, yo me quedaría como respaldo si Dana hubiera comenzado por los tipos de aprendizaje. Secuencia didáctica, ABP, aprendizaje basado en proyectos. Y sí, esa es la estructura lógica que tiene el pensamiento docente. Felicitaciones para Candela, felicitaciones para Dana. Cuando organicemos los contenidos curriculares en función de nuestros alumnos, ya vamos a tener bastante en claro cómo vamos a organizar y qué es lo que vamos a proponer. Cuando yo hablo de la secuencia didáctica, ella recoge cualquier tipo de experiencia que yo quiera generar en el alumno, ¿sí? Y yo tengo que generarla la situación. Una de las situaciones es el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Perfecto. Gracias, Dana. Gracias, Candela. Y ahora nos vamos. ¿Quién nos está faltando? Renzo y Eve. Renzo. Bueno. Perfecto. A ver, te escucho, Renzo. Bueno, yo lo voy a plantearlo desde lo que es la transmisión de los conocimientos, pero con una pequeña modificación voy a dar vuelta a la cámara. Perfecto. ¿Ahí ven? Sí. Bueno, aparte de un PowerPoint, ya que no puedo enganchar en la computadora el internet, yo voy a presentarlo así en papel, una forma más. Bueno. Yo quiero decir que los aprendizajes, como lo dice Fernando Trujillo, dice de que el aprendizaje está a partir de los proyectos del aprendizaje, él implica lo que es lo cognitivo, lo social, lo emocional, donde ve al estudiante cómo tiene que reflexionar sobre los pensamientos, sobre el aprendizaje que él está viendo. A través del aprendizaje está incluido el portafolio, donde ayuda a recoger todas las evidencias de aprendizaje. Se utiliza la rúbrica que utiliza para poder situarlos y poder ponerlos en un contexto y en un valor. Y se utiliza un diario para poder contextualizarlo al alumno y poder ver sus diferentes opiniones. El docente está tratando de interpretar la producción que una distancia tan importante es hacer que hay que hacer una ellos mejores medios ni los aprendizajes, es plantear un desafío general que con esto o los retos de los proyectos, pero que es un entretenimiento complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que plantearlo con un problema y poder buscar esa solución a esos problemas. Hay formas de poder diseñar las soluciones, porque es importante hacer una secuencia abierta. ¿Por qué? Porque tiene que tener una entrada al proyecto donde podamos implicar a los estudiantes
para descubrir una forma que ellos puedan ser memorables o que puedan tener un mejor comienzo de los proyectos anteriores y poder darles una mecha provocadora de las ideas. Con el arranque de los desafíos es poder darles una idea de arranque con los desafíos, darles desafíos como preguntas relevantes, retos o situaciones para que ellos vayan viendo cómo poder desarrollar esas ideas. Para poder localizar, filtrar las informaciones, nosotros tenemos que manejarlos a través de las distintas respuestas a los desafíos. ¿Por qué? Porque hay que valorizar el aprendizaje cooperativo, como lo es pensar, la cooperación, y poder compartir y poder crear las diferentes ideas, las fuentes para los proyectos. La información hay dos fuentes, están las primarias que generan los conocimientos, los artículos de las investigaciones, las tablets, los diarios, etcétera. Después están las fuentes secundarias que extraen ese conocimiento para poder divulgar esa eficacia, esa eficiencia para los estudiantes. Acá tenemos que tener en cuenta las fuentes y poder filtrar los distintos documentos para poder depurar esos conocimientos, esos contenidos. A partir del siglo XX hay que tener una lectura más crítica para poder reconocer las formas, para poder situarnos a ellas, para ser personas libres, poder tener esos conocimientos de democracia y poder tener una educación en un proceso de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va a crear un producto final. Con el producto final va a ser un resultado de ese proyecto que se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque a través del proyecto vamos a ir hacia una meta y es importante ver los procesos para llegar a ese final. Porque hay que resaltar los grandes valores del aprendizaje que elaboran este producto final que tiene que poder demostrar ese pensamiento crítico que vamos desarrollando a través del producto, ver el proceso para llegar a un producto final que sea exitoso. Con las evaluaciones de calidad, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se emplean las variedades de las técnicas de evaluación. Esto tiene que ser dinámico, que tiene que emplear diferentes técnicas de evaluación. Con ello, tiene que tener también la dinámica, tiene que ser interactivo, poder ayudar a poder mejorar al estudiante, tiene que ser interactivo y poder promover los diálogos entre los que están participando, es poder transformar esos datos para poder cambiar esas prácticas docentes. Cuando hablo de los cambios, yo estoy hablando de lo que es la propia práctica docente, o sea, que es una manera en que nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes y también poder mejorar el clima y poder gestionar el clima de las clases. Con los resultados vamos a ver que los estudiantes, los docentes y las familias tienen efectos positivos con los resultados. Con esto quiero decir que mejora la autoestima, mejora el contacto con los familiares, el conocimiento, y puede favorecer el debate en torno al conocimiento. Con el aprendizaje en relación a los proyectos, esto trata de abordar los proyectos, las problemáticas, los retos, lo que son los pensamientos, los juegos, todo lo que apunta a poder implicar al alumno en un aprendizaje memorable. Esto quiere decir que un aprendizaje basado en los proyectos surge a través de los contextos que es la educación superior en el ámbito sanitario, a través de los problemas que están mal estructurados o mal planteados, y poder tener un diálogo para poder crear distintas hipótesis o mejores hipótesis y tener mejores características interactivas que están ligadas a las generaciones de las hipótesis, las soluciones. Con los retos que están relacionados, los proyectos y el aprendizaje, vemos cómo surge a través de una gran idea y cómo se va tratando de buscar una solución a los problemas y darles un funcionamiento para poder presentar esas ideas. En el proceso que estaba hablando, hay que ver esa co-creación, esa correlación que hay entre el docente y el alumno, el proceso o el desarrollo de las evaluaciones y el análisis de los distintos documentos que van generando las distintas experiencias de cada uno.
¿Por qué? Porque esto va generando un portafolio para poder resolver el reto y se va usando las TIC hoy en día para poder resolver los problemas locales de las características globales. A través de los aprendizajes que son basados en los juegos, los desafíos, vemos que siempre están presentes en la vida y en la escuela. Es el impacto de cada uno de los videos, de los juegos, de la neurociencia y de la escuela, de cómo lo va incluyendo, cómo lo va aceptando a eso para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a través del juego, a través del ejercicio, a través del juego simbólico, el juego con las reglas, el juego de la construcción, esto ayuda al conocimiento. A través del pensar es algo humano. El aprendizaje está basado en los distintos pensamientos, muestra el escepticismo y la detección de esas falencias, esa ayuda a poder pensar y poder mejorar en los distintos aspectos. ¿Por qué? Porque usa las secuencias del razonamiento científico para poder aprender mejor. ¿Qué quiero decir con esto? El aprendizaje está basado a través de los proyectos para poder mostrar una mejor estructura que es flexible, que es robusta y puede emplearse en las distintas propuestas y en los casos reales. A través de lo que son las rúbricas que estamos utilizando, sirve para poder usar el desarrollo, las competencias clave y para poder desarrollar las evoluciones internas del sistema educativo. Acá vamos a utilizar lo que son las secuencias didácticas, que son las secuencias didácticas, es una planificación, es una gestión, es una evaluación de esas enseñadas para poder pensar en la planificación con imaginación. Esto toma las decisiones que son pensadas en el contexto de cada uno de los alumnos, de los profesores. Con las secuencias didácticas tenemos un modo de planteamiento directo. Esto quiere decir que se va insertando en la planificación anual, que va seleccionando los aprendizajes y propone un modo de poder participar con los estudiantes. La secuencia didáctica crea los espacios de los aprendizajes, selecciona los aprendizajes para poder ser abordados a través de un proceso fundamental a partir de las actividades que son organizadas y seleccionadas y poder favorecer el aprendizaje a través de la apropiación de los saberes y el desarrollo de las mismas. Para poder tener una mejor vinculación entre los distintos conocimientos o poder enseñar y el aprender, tenemos que tener en relación lo que es la realidad, la historia personal, lo social, lo comunitario, la experiencia de los estudiantes y la creación de los distintos mundos posibles. Para que nosotros podamos definir lo que son los propósitos en el marco de los diseños, las propuestas curriculares, el proceso institucional y la planificación anual, tenemos que tener bien definido lo que son los objetivos en el marco de los logros que podemos esperar de los estudiantes para que puedan alcanzar estos procesos y los resultados. Para tener un mejor diseño de las actividades, nosotros tenemos que tener procesos fundamentales organizados en dos dimensiones, lo que es la continuidad, que tenga un hilo conductor dentro de una u otra actividad. Y la segunda es que tiene que tener una diversidad con la profundización, la complejización, las variaciones, porque es importante pensar en ello. Para finalizar, quiero decir una cosa que había pensado como un proyecto, lo que es la relación de lo que es la historia con lo que es la filosofía, la ética y la moral. Ya que estamos próximos a Fray Mamerto con su beatificación, yo quería hacer un proyecto de que los alumnos tomen un punto específico de la vida de Esquiú y puedan resaltar no solamente la parte histórica, sino también la parte filosófica de él, marcándolo con un valor específico de algún momento, y también poder marcarlo con cómo ellos lo interpretan esa historia. Yo les voy a contar una pequeña anécdota de Esquiú, uno de sus puntos de valores, de cuando él era niño, él usaba el sayal.
Y los niños que eran más grandes que él terminaron encendiéndole la capucha. Y él empezó a llorar ahí. Cuando llegó a la casa, la madre ya se había enterado de que le habían prendido fuego y le trató de sacar el sayal, pero él empezó a llorar tan fuerte que ella veía el valor ese de la humildad, el valor a no decirles nada a los compañeros o ellos que le estaban haciendo algo a él. Porque como decía Hobbes, entre lobos son los hombres, pero él era un pacificador entre los lobos. El valor que quiero resaltar acá en esta historia es la valentía que él tenía en ese momento de niño. Perfecto, Renzo. Ya vamos a trabajar sobre la construcción del proyecto, así que sería interesantísimo si pudiéramos hacerlo. Lo que pasa es que el Instituto está enlazado a Efraín Abercastío, nada más y nada menos, y tenemos como privilegio tener a muy pocas cuadras, digamos, el santuario donde todavía permanece su casa y vestigios de la vida, de la infancia. Porque para hablar de su madurez tendríamos que ir a Córdoba, cuando fue obispo de Córdoba. Un prohombre de la historia catamarqueña. Bien, nos falta Eve. Eve, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estoy. A ver, compartimos pantalla, Eve, ¿puedes? A ver, veamos si... Tengo el mismo problema que todos. A ver. Es cuestión de acostumbrarnos, Natalia, ¿no? Me avisan si... A ver, todavía no tenemos nada en pantalla. Ahí está, ahí viene ya. A ver. Ya, chicos. ¿Está desde la máquina, Eve? Sí. Levanta tu cámara entonces, encende tu cámara. Ahí estamos. Ahí está, Eve. Perfecto, ya. Imagen y pantalla compartida. Ahora, sí. Bien. Bueno, como la mayoría de los chicos, yo también empecé con el tema de la didáctica proyectual. Muy bien. Bueno, está bien porque fue cosa que lo fuimos aprendiendo ahora, no en el momento. No, te ha sido preparado a exprofeso para poder organizar lo que implica el pensamiento pedagógico de ustedes. Pero en realidad, si yo les daba el orden, no tiene ningún sentido, ustedes se van apropiando. Es como esto que ustedes hablan de que los alumnos deben apropiarse, deben construir. Mira, está en ustedes. Justamente, justo se dio ahora, sí. Sí. Perfecto, bueno. Te escuchamos. Se hace... No se cambia la pantalla. No tienes que cambiar la pantalla, tienes que usar el mouse, ¿sí? Usar el mouse para correrla. De donde dice didáctica proyectual, pasar a la 2, o con el mouse apretar la 2 y va a ser igual. La filmina, perdón, la diapositiva 2. ¿No se corre? ¿Se te quedó congelada la pantalla? Se me hace que sí. No. Fíjate, ¿dónde está tu mouse? Ahí se fue. Sí. A ver. Volvemos a empezar a ver qué tal, capaz que... Bueno, no, todas las veces que sea necesaria. Hasta que aprendan a compartir pantalla, porque es parte del ejercicio de la profesión nuestra hoy por hoy.
Sí. Igualmente, profe, yo estoy haciendo una diplomatura en la universidad y también tienen los mismos dramas. En cualquier nivel. Sí, no, mi amor, en todo, porque es cuestión de que como no lo hacemos con un tiempo de asiduidad, con una permanencia, es decir, esto no lo hacemos todas las tardes. Si lo hiciéramos todos los lunes, ya para estas alturas ya tendrían un manejo de la pantalla, pero eso no implica que no podamos aprenderlo. Ahí estamos. A ver, ¿puedes mover la 2? A la 2 pasamos. Ahí está. ¿Se pasó? No, mi vida. Ahí, por fin, bien. Ahí está. Dios. Bien. Sí. Bueno, como decía anteriormente, a ver, ya prendo la cámara. Como decía anteriormente, bueno, yo voy a empezar por el tema de lo que es la didáctica proyectual, y acá en esta didáctica proyectual, digamos, se va a proponer la visión de Freire, ¿sí? En donde la educación es una educación bancaria. ¿Qué sostiene la educación bancaria? Que el docente es un mero transmisor de conocimientos y que el alumno, como lo venimos estudiando en las didácticas anteriores, es una tabla rasa, ¿sí? Entonces el alumno va solamente a recibir esos conocimientos y no va a importar tanto el proceso, es decir, no va a importar cómo lo va a adquirir el conocimiento. El docente no va a tener en cuenta ese proceso, ni tampoco va a tener en cuenta la diversidad existente en el aula, por ejemplo. No va a tener nunca en cuenta eso. Ratifica o expone que hay un sinfín de instrumentos que habilitan, digamos que, no que habilita, sino que fomentan la práctica de este uso de educación conductual como ser, bueno, la más conocida es la evaluación, ¿no? Una evaluación escrita, una evaluación que te da una cierta numeración, un 7, un 8, un 9, un 10, que si sos un número más que todo, y bueno, y no tiene en cuenta el proceso. Esto es lo que plantea la educación bancaria de Freire. Y para ello, para contrarrestar los efectos de esta educación bancaria, se propone, cuando se quiera correr la... No vamos a poder pasar a la tercera. Ay, Dios mío. No sé qué pasa que nos corre. Se ha quedado atrapada. ¿Tienes el mouse? Mira, ¿con el mouse no la puedes correr? No tengo mouse, tengo así como... Ya sé. Estás bajando con las flechitas. Sí. Qué lástima. No puedo verlo. Bueno, continúa en tu exposición. Ya en una de esas se activa. Sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno, no, queda otra igual, de ahí me voy guiando. ¿Sí? Sí. Bueno, dejo de... Ahí está, mira. ¿Ahí se cambió? Sí, ahí se cambió. Pasa que es como, no sé por qué me sale superpuesta las ventanas de PowerPoint, y ahí voy pudiendo. No sé qué. Bueno, sigamos. Sí. Bueno, lo que se propone para contrarrestar esta educación, un tipo de educación bancaria, es que, obviamente no había dicho anteriormente que era el paradigma de los contenidos, se propone el paradigma de la acción. ¿Sí? ¿Qué propone este paradigma de la acción? Propone cambiar esa visión de la educación y más que todo en el sentido del aprendizaje. ¿Cómo es el alumno? ¿Cómo, digamos, ya que para quién es el depositario de la enseñanza, que es el alumno, está basado en el aprendizaje de ellos? ¿Sí? ¿Cómo, a través de qué?
¿sí? A través de dar respuesta a los desafíos, ¿sí? A ofrecerle experiencias nuevas, experiencias que como mencioné en la educación bancaria anteriormente, no se tiene en cuenta el tema de la motivación. Muchas veces vemos en una clase conductista que, bueno, ahora estoy dando ejemplos, ¿no? En una clase conductista que se presenta el tema, no se tiene en cuenta por así decirlo, ¿no? El chispazo inicial de una clase a los alumnos. Entonces, este paradigma de la acción, a través de esta didáctica proyectual, pretende eso, sí, debe ser innovador, provocador, y debe estar relacionado con la vida cotidiana del alumno también. Bien. Bueno, esta didáctica proyectual está basada en 3 pasos, ¿sí? El primer paso implica poner al alumno en el medio, ¿sí? En el centro de lo que es el centro de lo que es el proyecto, ¿sí? Ellos deben sentirse involucrados, deben sentirse parte desde el primer momento para que, digamos, puedan involucrarse. Cuando nosotros planteamos este aprendizaje basado en el proyecto, debemos tener en cuenta también el currículum, es decir, tenemos que alinearlo al currículum, y las formas de presentar este desafío va a ser a través de preguntas, ¿sí? A través de preguntas relevantes, o a través de un problema, o a través de un reto, como dice ahí. Más que todo, puede ser algún problema o alguna situación que se haya presentado dentro del aula y que requiere una atención, o que a partir de un problema, capaz que no se presentó en esa aula, se presentó en otra aula, y es ese tipo de problemas que tenemos que aprovechar nosotros para meter a los alumnos digamos, para inculcarle este aprendizaje a través del proyecto. Luego, el segundo paso, bueno, una vez que ya los alumnos, digamos, comentamos en qué va este proyecto, haciéndolos parte, ¿sí? Lo que necesitamos es recaudar, ¿sí? Analizar y organizar los distintos tipos de informaciones que vamos a tener. No solamente, a enseñarles que no solamente la información se las puede traer el docente, sino que son ellos mismos también que pueden ser partícipes de esa búsqueda, ¿sí? No solamente es el docente el mediador de esa información. Y una vez que ya tienen la información, la pueden organizar, analizarla, deben poder, a través, digamos, con la ayuda del docente, proporcionar una lectura crítica de esa información, ¿sí? No solamente es organizar la información, sino que es también poder dar algún punto de vista, poder dar alguna opinión acerca de lo que se está investigando. Y el último paso es el producto final. Ya sería, bueno, en este paso, ahí el autor en los videos dice que no solamente tenemos que tener en cuenta el producto final, sino que saber aprovechar cada uno de los pasos que fuimos dando a medida que el proyecto se desarrollaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que rescatar cada una de las experiencias que se va viviendo. Y por ende, obviamente, también tenemos que saber valorar los resultados de cada una de las experiencias, como también el producto final. Bueno, ¿cómo finaliza o dónde finaliza un proyecto? Este proyecto finaliza en la evaluación, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que una evaluación es de calidad? Con esta evaluación nosotros hemos utilizado diferentes técnicas, pero no solamente al final del proyecto, sino que en cada uno de los pasos nosotros siempre estamos evaluando. Por eso tenemos los tipos de evaluaciones, que la inicial, la procesual, la final, la sumativa, depende del tipo de evaluación que utilicemos. Nosotros tenemos que utilizar los distintos tipos de herramientas que nos permiten evaluar para aplicarlo durante todo el proyecto y, bueno, lógicamente hacer una evaluación final de cuál es el resultado que nos ha dado el proyecto. Y la otra es que va a ser buena una evaluación cuando
cuando podamos observar que es transformativa, dice acá. ¿Cuándo es eso? Cuando durante el proyecto nosotros hacemos como docentes, por ejemplo, nos podemos hacer una autoevaluación para ver qué medidas tomamos, qué pasos seguimos, o si hay que cambiar la forma en que venimos viendo, es decir, optar por otras metodologías. Y esto también hace que cambie, como dice ahí, el clima de la clase, va a cambiar la relación existente entre el docente y el alumno, y bueno, la palabra lo dice, nos proporciona esos cambios, ¿sí? que son muchas veces son útiles, porque nos damos cuenta a medida que hacemos esa evaluación que el proyecto está encaminado, por así decirlo. Bien. Una vez terminado el proyecto, realizada la evaluación correspondiente, se debe hacer una difusión de interna como externa, ¿sí? La difusión interna sería compartirlo entre los compañeros, entre otros grupos de clases, de la misma sección, del mismo grado, otros docentes. Y también la externa. La externa es importante también porque, más que todo, más allá de la implicancia de la familia, más allá de la implicancia de la comunidad en sí, se va a dar reflejo de cuál es el trabajo que realiza el docente dentro del aula. Entonces, esta es la importancia de la difusión externa, ¿sí? ¿Cuáles son, qué es en sí lo que trabaja la escuela hacia la comunidad? Bueno, de ahí, aparte del aprendizaje basado en proyectos, tenemos también el aprendizaje basado en problemas, bueno, que es como planteamos hoy, por ejemplo, se nos presentó bueno, es el claro ejemplo de esto, de que hacer que los estudiantes se acerquen a lo que es el mundo real, acerquen a través de un pequeño planteamiento, puedan llegar a una conclusión, ¿sí? El de reto también es parecido, está basado en el currículum, ¿sí? Pretende dar soluciones locales a problemas globales. Luego tenemos el juego. Nosotros tenemos que aprender del juego, el juego nos brinda muchísimas herramientas, ¿no? Tanto para iniciar un proyecto, al finalizar el proyecto, durante el proyecto, sí, nosotros podemos utilizar el juego, ya sea un juego armado, armar de un juego otro juego a su vez y adaptarlo a los contenidos, ¿sí? Entonces podemos, para las redundancias, jugar con esa utilidad que nos da el juego. Y por último tenemos el pensamiento, digamos, el aprendizaje basado en el pensamiento, con esto del rigor científico, es decir, buscar estos cuestionamientos, el cuestionamiento y el racionamiento más efectivo. Bueno. Bueno, como herramientas para ir asentando, por así decir, todo el trabajo que venimos haciendo a través de este proyecto, existen herramientas como ser el portafolio, ¿sí? Que ahí, bueno, podemos todos los que vamos utilizando, realizando, compartiendo. Después tenemos la rúbrica, que es una herramienta para la comunicación, es más decir, es una herramienta que me va a brindar distintas alternativas, distintas formas que tenemos para evaluar también, ¿sí? Distintos puntos de vista de la evaluación. Y el diario del aprendizaje, de todo, bueno, todos están buenos, pero es como que el diario del aprendizaje fue el que más me atrajo de todos estos tres, porque aparte dice que no solamente puede ser escrito, sino también oral, ¿sí? Muchas veces también hay alumnos que, bueno, por ejemplo a mí, el tema de la escritura, como que no es que nos cueste, pero somos un poquito, por así decirlo, vagos, no sé si está bien dicho, pero nos permite hacer unas grabaciones orales, por ejemplo, como los podcasts, ¿sí? Es una de estas herramientas. Entonces, nos va a permitir tener grabado todos los pasos que estamos realizando, ¿sí? Aparte, no solamente van incluidos los pasos, sino también pueden ir incluidas las sensaciones, alguna nueva idea que nos surge a mitad del proyecto también. Porque muchas veces cuando estamos realizando un proyecto, bueno, te salen otras ideas para futuros proyectos y todo esto va quedando archivado y guardado. Bien. Ahora entramos en lo que es la secuencia didáctica.
esta secuencia didáctica, bueno, acá nos plantea Horacio Ferreira que pensar la planificación, la gestión y la evaluación supone un ejercicio de imaginación donde los saberes son puestos en contexto. Esto quiere decir que nosotros nos anteponemos a una situación, es decir, nosotros planificamos, nosotros tenemos teniendo en cuenta una situación que, bueno, obviamente no ha pasado, pero a través de eso nosotros podemos preconfigurar lo que va a suceder y a través de eso también podemos prever situaciones y estar mejor preparados para eso. Entonces, en este caso, bueno, la planificación es un tema muy importante. En tema de la secuencia, sí, la secuencia didáctica, bueno, es una unidad de planteamiento de menor alcance, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a ir agrupando por temas, ¿sí? A las secuencias didácticas, y bueno, estas están dentro de lo que es la planificación anual, sí. Bien. Bueno, como decía anteriormente, creo que también se relaciona con lo que es la secuencia. ¿Qué nos permite una secuencia didáctica? ¿Sí? ¿Qué supone? Y se supone crear escenarios de aprendizaje, favorecer la apropiación de saberes y capacidades, favorecer el vínculo entre el alumno y el contenido, proponer tareas desafiantes, las actividades deben estar relacionadas con las demás y el conocimiento debe avanzar tanto en extensión como en profundidad. Bueno, cuando nosotros realizamos una secuencia didáctica, cuando hacemos la planificación esta, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos tipos de elementos que deben ir incluidos ahí. Una es los propósitos, ¿sí? Estos son teniendo en cuenta también, cuando nosotros realizamos una planificación didáctica, vamos a tener en cuenta los lineamientos curriculares, sí o sí, lo que es el NAP, los diseños curriculares. También vamos a tener en cuenta lo que es el PE y el PCI, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, los propósitos van más relacionados con lo que el docente desea conseguir, mientras que los objetivos es lo que nosotros esperamos que los alumnos, digamos, que los alumnos vayan adquiriendo a través del proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr en el alumno? Bueno, el tercer ítem es el aprendizaje y los contenidos, ¿sí? Acá, como también veníamos viendo anteriormente, esta enseñanza del aprendizaje va a depender mucho de la capacidad del docente de hacer esta transposición didáctica, de partir de diferentes técnicas o metodologías de la enseñanza, ¿sí? En cuanto a las actividades ahí nos dice que deben tener relaciones. Por ejemplo, si una clase, si una secuencia didáctica la planteamos en 3 o 4 clases, las actividades deben ir relacionadas entre sí, como asimismo también tienen que ir relacionadas con los objetivos y los propósitos, lógicamente. Y las actividades que nosotros vamos brindando a los alumnos deben variar, deben ser variadas, deben ser en lo posible innovadoras, es decir, no hacer una actividad repetitiva en todas las clases de esa secuencia didáctica. Por así decirlo, dar un ejemplo, que no en todas las clases le demos a los alumnos que respondan preguntas, por ejemplo, no, debe ser más innovador. Y por último tenemos que la evaluación, ¿sí? Como decía anteriormente, esta también se relaciona mucho con lo que es la evaluación que hacemos al final del proyecto, ¿no? Esto de tener en cuenta a través de qué evaluamos, cómo evaluamos, dónde, o sea, en qué parte del proceso, en qué parte de la secuencia vamos a ir evaluando, qué vamos a tener en cuenta, las interacciones también, los tiempos de evaluación, los espacios y los modos de evaluación. Y ahí tenemos. Perfecto. ¿Estás haciendo alguna otra carrera o tienes una carrera terminada? Sí. ¿Cuál? Profesora de enseñanza primaria. ¿Eres maestra? Sí. No ejerzo, pero sí. ¿De qué? ¿De la carrera de 3 años o la de carrera de 4 años? De 4. La de 4. ¿En dónde?